Buenas noches para todos. Estamos en otro episodio de A5X. Esta vez tenemos algo muy especial, es que estamos empezando un nuevo segmento que va a estar muy enfocado hacia el liderazgo. Para este segmento nos va a acompañar como co-host a María Paula. María Paula, si quieres, te presentas rápidamente, les cuenta quién eres y por qué tienes ese énfasis y por qué quieres hablar sobre el liderazgo. Claro que sí, Dani. Bueno, mi nombre es María Paula Ramírez. La verdad, desde hace muchos años el tema del liderazgo me ha llamado mucho la atención por todo lo que el liderazgo conlleva, por el amor por la gente, porque me gusta mucho trabajar con la gente y porque creo que a través del liderazgo uno puede ayudar mucho y mi filosofía en la vida es que si puedes ayudar a alguien, genial. Entonces, eh, por eso estamos aquí hoy. Ok, súper. Bueno, nosotros hemos venido en Cinco manejando un tema enfocado al liderazgo, como siempre lo digo, desde mi parte muy dado hacia el liderazgo técnico. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar ya a varias personas, líderes en sus empresas, y nos hemos dado cuenta de que hay demasiadas preguntas en el campo, o sea, no hay mucho contenido, hay personas que quieren convertirse en líderes. eh, Como lo digo, en el lado técnico, nosotros vemos muchas personas, programadores, desarrolladores, ingenieros, diseñadores, que quieren dar un salto en sus carreras y empezar a liderar a otras personas. Pero como sabemos, cuando tú eres así, seas muy bueno en un área técnica, sea lo que sea, seas abogado, seas contador, sea lo que sea, y vas a empezar por tema de emprendimiento o por tema simplemente de la empresa en la que trabajas, vas a empezar a llevar el liderazgo de procesos, de equipos, de gente. Te das cuenta que no es una transición fácil y mucho de ese conocimiento que tienes en el área o en tu área específica no se traduce directamente a las capacidades que tengas para liderar. El liderazgo es todo otra área en la cual las personas necesitan crecer, enfocarse, aprender y, bueno, todo este, poder llevar un profesionalismo en el área también. Y por eso es que queremos enfocarnos mucho más en este tema, en esta temática y poder hablar día a día. En cada podcast vamos a tocar un tema y vamos a entrar más en profundidad de qué es y cómo se ve. En estos momentos yo soy el líder o el Head of Engineering, líder de ingeniería de una empresa de Nueva York, una startup de Nueva York, y ahí ya tenemos la capacidad de liderar un montón de personas. Entonces, para mí, voy a hablar un poco de la experiencia, voy a hablar un poco de cómo es este liderazgo aplicado, y obviamente para las personas desde el lado técnico que les interese, vamos a ver muchos ejemplos. Voy a hablar de algunos ejemplos que suceden en la empresa, no solo en esta, sino en otras empresas en las que he tenido la oportunidad de liderar el área técnica, y vamos a irnos por ese camino. En especial para la noche de hoy vamos a hablar de un tema que para mí ha sido uno de los libros que más me ha gustado desde siempre, desde que empecé a leer y desde que empecé a leer sobre el liderazgo. Y ese es un libro que se llama Extreme Ownership, que obviamente pues ya hablamos de cómo se traduce eso. Dentro de las notas, María Paula, que tú tienes por acá, vi que lo estabas traduciendo, pero no lo veo exactamente cómo es que lo dijiste. ¿Cómo es que lo traduces? Pues Posesión digamos que extrema, ¿no? sí, se encuentra de varias formas. Una es posesión extrema y otra que es apropiación al máximo. Como que depende mucho de en dónde busques la traducción, te va a aparecer de diferentes formas. Pero es Ok, básicamente la apropiación extrema de las cosas. Para mí creo que apropiación va más que posesión, pero eso es ya como que yo lo traduzco más así por el contexto del libro, ¿no? ya. Sí, yo por mi lado lo veo un poco más, yo usaría otra palabra que para mí sería como empoderamiento extremo también. Esa sería como la que más resonancia tiene conmigo. Eh, y bueno, por ese lado. Pero pues más que hablar del nombre, hablemos un poco de qué significa, de qué trata el libro y de qué trata el concepto, sea como sea que lo veamos. En inglés creo que tiene más sentido extreme ownership, porque la palabra ownership es como una palabra bien de ahí. Y bueno, si quieres nos cuentas qué piensas del libro y qué te llevas tú. Bueno, digamos que del libro me gustó mucho justamente el tema de apropiarse de las cosas, ¿no? Yo creo que la perspectiva que tiene uno desde el liderazgo es más allá de entender los errores, ¿cierto? Es apropiarse de ellos.
Para mí eso es como de los conceptos que se manejan en el libro, uno de los más interesantes, y es cómo yo entiendo mi participación en cualquier situación, tanto positiva como negativa, porque al fin y al cabo, como líder, uno siempre carga con algo de culpa. Uno nunca puede pensar que la culpa es netamente de los demás o que la culpa se puede señalar de alguna manera, sino que realmente uno tiene que apropiarse y entender que uno también tiene la responsabilidad de todo lo que sucede en cualquier ámbito de liderazgo y con cualquier equipo. Ahora, no sé si tú estés de acuerdo en ese aspecto. Sí, yo siempre me llevo todo esto y como te digo, yo me lo voy a llevar a experiencias que haya tenido. Para mí el libro, lo digo, para mí el libro es uno de los libros pilares en el crecimiento que yo he tenido y lo veo de dos maneras. Una, de cómo me ha servido a mí, cómo lo he puesto en práctica, ese tema de tomar empoderamiento y de tomar como la decisión de que todo lo que suceda por así decirlo, es culpa mía o es más bien responsabilidad mía. Y eso me sirve mucho para entender que si tú entras a una empresa, en muchas ocasiones la empresa no tiene claro exactamente de qué manera va a realizar las cosas y las demás personas que están ahí tampoco lo tienen claro. La mayoría de las veces todo el mundo está intentando adivinar un poco qué es lo que tienen que hacer, cuál es la mejor manera de hacerlo. Y el tema de tomar responsabilidad de los resultados, en el cual tú dices, no, yo me pongo esto al hombro, yo tomo la responsabilidad y lo vamos a hacer de esta manera, sirve mucho para todas las personas que así no tengan un título, un rol de liderazgo, sepan que lo pueden hacer. Y el hecho de tú ver la vida con ojos de responsabilidad no solamente te impacta en el trabajo, te impacta en todo el ámbito personal y todo eso. Y es simplemente saber que tú eres responsable de lo que suceda, tanto en tu empresa, en tu vida, en cualquier lugar. Es un cambio de mindset totalmente, o sea, total. Y en ocasiones, llevándolo a otro punto, para que la gente lo vea, hace poco estábamos en contrataciones y parte de las contrataciones pues es mirar, bueno, la empresa está buscando en este momento líderes técnicos, personas buenas que tienen 15 o más años de experiencia desarrollando como ingenieros y liderando, ¿no? Eso sería lo que buscamos. Ahora, en estas entrevistas, tú puedes ver algo que tú lo atas directamente a este libro, y es que tú muchas veces preguntas al candidato y tú les haces la pregunta, tú dices como, bueno, cuéntame de tu trabajo anterior, cuál fue el momento más difícil, y algo que tú ves incluso en personas que pueden llevar 15 a 20 años de experiencia y diferentes roles de liderazgo en sus empresas de management, de gerencia, es algo bastante extraño porque muchas personas empiezan, no, mira, en el rol, la empresa anterior, muy bueno, ¿cuál fue el problema más grande? Cuentan cuál es el problema más grande y lastimosamente lo único que hacen al final es como, mira, no, el problema fue porque Pepito o mi jefe, bla, 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 y empiezan como removerse de la culpa y simplemente empiezan a decir, no, mira, esto fue por culpa de este, esto fue por culpa de este, yo hice lo que yo tenía que hacer, ¿verdad? Y puede que, no sé, en un nivel la gente piense que eso está bien, porque tú dices, ah, no, yo no quiero aparecer en esta reunión como si yo tuviera la culpa de lo que pasó mal en este caso. Creo que eso es como, debe ser la razón por la cual hacen eso. Pero sin duda, para las personas que estamos construyendo una cultura de ownership, una cultura de empoderamiento individual y de responsabilidad individual, tú de una dices, no, esto no va a ser así, porque lo que tú quieres ver es una persona que diga, mira, en mi empresa anterior sucedió esto, la verdad pude haber hecho esto y esto mejor, me llevó este gran aprendizaje y obviamente pues es algo que me ayudó a crecer. Es una mentalidad diferente donde tampoco necesariamente tienes que decir como, bueno, no, fui yo embarré todo, yo cagué todo, pero sí te llevas más la responsabilidad de lo que sucede. Incluye, obviamente, uno entiende que hay equipos y hay personas y hay muchas cosas que van alrededor, muchas personas que también pudieron cometer errores, pero uno se lleva ok, esta es una persona que acepta su error, saca el aprendizaje y se lleva un crecimiento, ¿no? Y eso es lo que uno quiere ver y eso es como uno de los pilares más grandes del libro. Y vuelvo y digo, a mí en todas las reuniones, en todas,
yo siempre, cada vez que pasa algo malo, yo digo, listo, esta vez mi culpa porque no fui lo suficientemente claro comunicando qué es lo que había que hacer, cómo lo íbamos a hacer, y siempre uno se lleva eso y una vez que uno se lo lleve, uno empieza a decir, listo, esta vez es mi culpa, pero vamos a ahora sí a dejar claro cuál es el proceso para que la próxima vez haya claridad. Y si hay claridad la próxima vez y vuelve y pasa lo mismo, ya empezamos a ver cuáles son los siguientes pasos. Pero bueno, eso como te digo, es llevando esto de verdad al día a día y que tú digas, hay gente que pierde entrevistas por no tener claro un concepto como el de este libro. Sí, totalmente. Y ahí mencionas algo muy interesante y es que eso es algo que tú puedes aplicar a todo en la vida. Es decir, uno cuando aprende a apropiarse de las cosas y de las situaciones, ¿cierto? O de las experiencias con las que uno vive, aprende a hacerlo a todo nivel. Es desde el llegar tarde a una cita, ¿cierto? Yo no llego tarde a una cita porque, ay, es que había tráfico, porque el Uber no agarró, porque no pasó un taxi, porque me quedé sin gasolina. Yo llegué tarde a la cita porque yo no me planifiqué, ¿cierto? Y creo que justamente eso es a lo que uno tiene, si bien es cierto que siempre hay factores externos que pueden llegar a afectar en cualquier situación, así como a una persona en una empresa, su equipo puede ser bueno, malo, regular, puede que la persona con la que yo estoy trabajando directamente no tenga el mismo sense de apropiación o la misma, eh, ¿cómo llamarlo? La misma el mismo impulso, la misma motivación para realmente sacar adelante X o Y proyecto, pero asimismo yo tengo que autoevaluar qué pude haber hecho yo diferente y tengo que Mm. aprender a verlo desde esa perspectiva y pienso yo que enfocarlo desde ahí. En la vida eso pasa todos los días y por eso el liderazgo realmente es algo que tú puedes aplicar a tu vida diaria. No necesariamente tienes que trabajar con un equipo o tener un equipo a tu mando, por así decirlo, sino que realmente el liderazgo tú lo aplicas en tu día a día, apropiándote de tus decisiones, apropiándote de tus acciones, de las cosas que tú haces. Y pienso que eso es algo que el libro también llega a explicar muy bien. Ahí mencionaste otro tema que a mí me parece muy interesante sobre, pues bueno, todo el tema de la contratación, cómo nosotros escuchamos una parte, ¿cierto? Pero dejamos otras de pronto a un ladito. Y es también en el rol como líder dentro de un equipo, si bien es cierto, tú siempre tienes que ser consciente de, ok, yo de pronto no hice lo que debí, no fui claro en mi comunicación, no fui claro en las instrucciones que di, pero no es simplemente quedarse en eso, ¿cierto? No es solo apropiarse cada vez que la embarré, entonces no, sí la embarré, sino también la parte de avanzar, de qué hago yo con eso, a qué nivel hago un aprendizaje de todos esos errores que voy cometiendo, que creo que es otra parte importante que mencionan en el libro. Si bien es cierto, tú tienes que apropiarte de las cosas que haces o de empoderarte, para mí empoderar es otra cosa, pero apropiarte de las acciones o de las cosas que haces, eh, es también aprender de ellas, no quedarte en que sí, sí, todo es mi culpa y lo voy a seguir haciendo así, ¿cierto? Sí, 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 no, pero obviamente el tema acá es si yo acepto una culpa, o sea, si yo me hago, pues uno como líder, uno no va a querer caer en el mismo error dos veces. Y eso es Ujú. parte de uno decir, listo, entiendo que aquí se falló, fallé en comunicación, fallé en dejar prioridades claras en todo esto y voy a trabajar en mejorar el proceso para que no vuelva a suceder. Ahora, por otro lado, si yo me voy a lo que decías antes, hablando lo que para mí es como el autoliderazgo, yo siento que muchas de las cosas que van a darte a ti como las habilidades blandas o las habilidades de lo que yo siempre llamo más como habilidades profesionales, que es cuando tú te vuelves técnicamente muy bueno en algo, y vuelvo y digo técnicamente, puede ser en el derecho, en la contabilidad, en lo que sea, que hagas, digamos, más de un lado más técnico, siempre lo vas a tener que complementar con una serie de habilidades profesionales, la resolución de problemas, la comunicación, el liderazgo. Y cada vez que tú vas a pensar en estas habilidades profesionales, tú siempre piensas en que todo empieza, todas estas habilidades empiezan con uno mismo, ¿no? La comunicación, también existe un proceso de autocomunicación, donde tú mejoras la comunicación interna y la manera en que te hablas y hablas, ¿cierto? Y lo mismo pasa con el liderazgo, y es la manera en que yo pueda liderar mi vida, mis procesos, mi rutina, mis hábitos.
y los resultados que yo tengo en la vida tengo que entender que son por mí, ¿cierto? Y ese concepto tú lo ves, me voy otra vez a los equipos y cuando uno lidera un equipo, creo que como líder uno siempre está buscando también otros líderes, ¿no? Esa es como uno de los fundamentos y es como, listo, tengo un equipo, tengo 6, 7 personas, ¿quién de estas personas es la persona que va a sustituirme? Porque pues obviamente uno siempre dice, bueno, vamos a crecer, yo voy a crecer, la empresa va a crecer y voy a buscar los siguientes líderes que son las personas que van a llegar al siguiente nivel. Ojalá uno pueda contar con un equipo inicial donde tú tengas varios líderes y sepas claramente que a medida que crezcan, esta persona lidera y esta persona lidera. Y tú lo puedes ver desde el libro en eso, ¿no? Cada vez que hay un error, existen dos tipos de personas. Hay una que dice como, mira, no, esto fue malo porque Pedro no planeó, porque Carlos tal cosa, y empiezan a asignar culpas. Y tú ves que hay otras personas que simplemente dicen como, sí, me faltó esto, pero ya lo estoy corrigiendo o lo detecté y voy a tener un plan para mejorarlo. Siempre tienes esas dos personas y tú ves, y yo lo he visto muchas veces, porque he tenido la oportunidad a través de lo que era Educate antes y lo que ahora es Cinco, de formar a muchas personas e inmediatamente tú ves la diferencia de velocidad de crecimiento cuando tienes una persona que entra como estudiante, como alumno, y automáticamente empieza a decir, no, es que no puedo estudiar porque en mi casa tal cosa, en mi trabajo tal cosa, empiezan a asignar culpas hacia afuera, versus cuando tú tienes una persona que entra e inmediatamente ves que acepta su responsabilidad, sabe que los resultados están atados solo a su desempeño y solo a su disposición. Y tú ves, o sea, yo he visto gente que en 3 meses están en un nivel 10 veces, o sea, más alto que otras personas. Entonces, es verdad, y ver eso es algo, pues es algo que te da a ti toda la evidencia que necesitas para entender que los conceptos como el extreme ownership, el compromiso excepcional, son conceptos que la gente los tiene que empezar a interiorizar. Y obviamente, pues en un podcast y todo eso no vas a poder entender la profundidad con la que se habla en el libro, porque el libro tiene un sinfín de buenos ejemplos donde se ve también. Obviamente es un libro del ejército estadounidense y es un tema que nosotros tenemos por ahí escrito y es que los libros de liderazgo casi siempre son del ejército estadounidense. Sí, No, no siempre, hay siempre. muchos libros que no sean del ejército estadounidense. Maybe. Sí, Pero sí, mira sí. que en ese aspecto, pues yo al principio, a mí me pareció muy curioso y yo creo que algo que charlamos en su momento y pues que también mencionabas al principio es que aquí en Latinoamérica no tenemos mucha literatura sobre liderazgo, ¿cierto? Y mucha de esta literatura, cuando uno la busca, las traducciones, por un lado, no son las mejores. Y por Claramente. otro lado, pues mucha gente no se apropia del tema, porque la gente dice, no, pero es que aquí yo no, aquí qué SEALs o qué Navy, como que mucha gente no logra imaginarse o meterse realmente en ese papel de, ok, entiendo el concepto y cómo lo podemos aplicar aquí, con otro tipo de lecturas. Esta lectura me parece muy bacana y los libros de estos dos personajes me parecen muy interesantes, principalmente porque ellos no solamente muestran la perspectiva de los SEALs y los Navy, ¿cierto? Sino que también te explican, ok, esto es el concepto como tal y además de todo, esta es la aplicación que tú le puedes dar a este concepto en cualquier negocio, que ahí es en donde el Ujú. libro agarra más valor, porque entonces yo, así no conozca la cultura de los SEALs o de los Navy o cómo funciona o cuál es el trasfondo que tiene en mi país, porque en mi país de pronto no lo hay, sí voy a entender la aplicación que tienen esos conceptos en una empresa cualquiera o cómo yo puedo aplicarlo a cualquier empresa realmente. A mí eso me parece como de las cosas más interesantes del libro y de la manera en la que plantean todo. Como que eso lo hace bien diferente a otros libros que mencionan también conceptos de los SEALs o de los Navy y los utilizan también en lecturas de liderazgo. Pero ellos puntualmente lo aterrizan muy bien. A mí me gustó mucho eso del libro, por lo menos. Ya, eso, ¿Hay algo eso, que eso es mencionaste? interesante. Ah, Sí, sí. No, no, dale, dale, dale. no, hay algo que mencionaste ahorita y que es un punto que me parece muy interesante del libro y es, si bien es cierto, siempre hay gente, cuando uno llega, lo que tú dices, cuando uno conoce gente nueva o cuando uno como líder recibe gente nueva en sus equipos, de pronto
uno a veces dice, uy, esta persona como que no tiene la actitud, ¿cierto? Pero hay un libro, hay un punto del libro que plantea que no existen malos equipos, sino malos líderes. Entonces, me gustaría que tocáramos ese punto porque me parece que es bien crucial, ¿cierto? Cuando tú recibes una persona que de pronto no está tan en la actitud, ¿hasta qué punto yo tengo que influir en ella? ¿O hasta qué punto es mi culpa que esa persona no esté en la actitud? Claro, yo pienso, pero yo sí creo que el tema de la actitud es algo que nadie se debería poner esa meta de cambiar la actitud de una persona. La actitud de una persona me parece que es de la persona. Me parece que hay que comunicar claramente cuáles son los no negotiables, los no negociables de una cultura. El líder tiene que ser muy claro con eso y la persona escoge si, si adapta su actitud, adapta su forma de ser, si encaja o no en esto. Y yo estoy de acuerdo con que un mal líder deja que las personas que no encajen se queden. Un buen líder tiene que estar ahí para enforzar la cultura que el equipo ha escogido como cultura de, digamos, de alto desempeño y simplemente las personas que se queden atrás o no estén, por más de que uno les haga, les dé la claridad o les dé las herramientas para que puedan perseverar, pero no lo hacen, pues rápidamente esas personas tienen que ser a mi parecer, esas personas pues ya tienen que salir del equipo. Hay muchos libros que también hablan de eso y es una de las cosas más importantes, de pronto ya no hablándolo tanto de un líder, sino es más como de managers, de gerentes y personas pues que organizan equipos, es entender que tener la gente correcta es una de las cosas más importantes, si no la más importante en el proceso y estar constantemente reforzando la cultura y mirando quiénes chocan contra la cultura y quiénes definitivamente no son capaces de hacer parte de la cultura como se está asumiendo. Entonces esa parte sí me parece que, como lo decías, es interesante. No sé si tú estás de acuerdo con eso. Pues digamos que para las personas que son nuevas creo que es súper válido, ¿verdad? Ahora, a mí me ha pasado, ¿no? Como tú hablas desde la experiencia, he visto muchas Ujú, situaciones donde uno de pronto tiene una persona que estaba súper bien, que trabajaba súper bien ujú, y que se ha visto como en declive. Y creo que ese es el punto en donde uno puede decir que el liderazgo sí tiene un efecto muy grande sobre la actitud de la persona. Porque cuando alguien tiene una actitud muy alta y de un momento a otro como que se pone bajita y se pone bajita y se pone bajita y cambia, hay que mirar qué pasó en ese lapso de tiempo, porque no puedo asumir por derecha que no, ya esta persona no me sirve más porque cambió su actitud. Ese es el momento en el que yo como líder tengo que decir, ok, ¿qué hice yo para que esta persona cambiara su actitud o desmejorara de alguna manera su actitud, ¿cierto? Pienso yo ujú. que ese es el punto en donde realmente se puede verificar que no hay equipos que sean malos, sino líderes que son malos. Si bien es cierto que hay que hacer un filtro, por así decirlo, y el líder tiene que saber hasta qué punto le trabaja a una persona, porque no se puede quedar uno en desgastarse porque una persona yo creo en esa persona y aferrarse a esa creencia de que esa persona va a cambiar, pero si una persona tenía la actitud correcta y luego cambió su actitud y pasó a no ser como la adecuada o la que tenía anteriormente que era tan positiva, ¿qué rol jugué yo para que eso sucediera? Trabajando en varias empresas, a mí personalmente me ha sucedido y de pronto es que a veces uno ve que alguien tiene una actitud tan alta que uno se los descuida, por así decirlo. Será como que uno a veces tiene esa tendencia a enfocarse en mis personas no tan A-players o no tan buenas, ¿verdad? Y me corro más hacia dejar a las personas que sí son muy buenas y como que ellos sigan por su caminito, como, sí, dejarlas un poquito a un ladito, dejarles de atender tanto. Y a mí me ha pasado que estas personas de pronto, porque yo ya no me comunico tan seguido con ellas, porque de pronto, pienso que de pronto ese punto en el que uno descuida a las personas buenas, puede ser muy clave de uno como líder y es encontrar ese balance entre, ok, le tengo que meter tiempo a mi gente buena, a mi gente mala, a organizarme, ¿cierto? Para que todo el mundo esté en la actitud correcta y todo el mundo se mantenga como en donde yo lo necesito. Porque en las situaciones en las que a mí me ha pasado que son temas súper pequeños de comunicación, que de pronto
la persona estaba súper bien y cuando hablamos por encimita me dicen que todo está bien, pero en el fondo no lo están. En el fondo hay cositas o detalles que los tienen desmotivados, en el fondo hay cositas o detalles que han cambiado y que uno de pronto, por estar tan enfocado en otras personas, no se fija en eso. ¿Sí me hago entender? Sí, entiendo, entiendo. A mí me parece, y lo que yo he visto es que para mí las personas que son A-players, por lo general, no necesitan tanto como oversight, o sea, no necesitan tanto management, no necesitan tanto de esto. Y en muchos casos ellos buscan también la comunicación que necesiten, ¿cierto? Entonces, como que es, por ese lado sí he visto que puede ser diferente. Eh, entonces, bueno, por ahí puedo verlo de otra manera. Pero regresando a otro tema que tú me has dicho que era el tema de el ejército y que muchos de los libros, gran parte de los libros de liderazgo que a mí me gustan bastante están divididos como en dos, los autores vienen de dos campos, o del ejército estadounidense o de equipos o deportes, de equipos deportivos. Y hay algo muy interesante que tienen como esto y es como, si tú piensas en por qué salen de ahí los libros de liderazgo, es porque digamos que el liderazgo toma un papel diferente dependiendo de cuáles son los resultados del liderazgo, o sea, cuáles son los riesgos del liderazgo. Ejemplo, tú eres líder de una empresa que vende seguros o eres líder de una empresa que, no sé, hace comida. Tú tienes, claro, todo tipo de empresa tiene una responsabilidad con sus clientes, con sus usuarios, de hacer las cosas bien y si no lo haces bien, pueden haber muchas malas consecuencias. Pero cuando piensas en el ejército, tú ves que las consecuencias rápidamente son malas, ¿cierto? Puede ser, eh, o sea, la gente puede morir en cualquier instante. Entonces tú ves que el liderazgo tiene, si no hay liderazgo, van a pasar cosas muy malas. Entonces el liderazgo en estos ambientes donde son de vida o muerte, tiende a tomar ese papel mucho más grande por eso mismo, ¿no? O lideras bien o la gente se muere. Para nosotros no tenemos esa misma, like, the stakes are not as high, ¿sí me entiendes? No es tan drástico el error. Tú dices, bueno, la embarramos, pero mañana será otro día. Si esta gente la embarra mañana, no es otro día, hoy se acabó, ¿no? Entonces, por ese lado. Y por otro lado, el tema de los deportes también tiene algo muy interesante y es que tú puedes medir el éxito rápidamente, ¿cierto? Tú sabes si ganaste o perdiste el juego. Tú sabes si ganaste o perdiste la temporada. Entonces tienes un feedback loop muy interesante donde rápidamente puedes afinar tu arsenal de liderazgo rápido porque sabes qué funciona, qué no funciona, mientras que en muchos temas en negocios tú tienes un feedback loop, o sea, cuando te das cuenta de si las cosas funcionan o no es mucho más largo. Puedes hablar de cuartos del año, de semestres, puedes hablar de años en el cual la acción ya no está relacionada con un resultado inmediatamente. Entonces, volviendo al tema, obviamente acoplando esto al liderazgo, tú puedes tener un sinfín de estrategias para liderar, pero en estos dos ambientes, tanto en el ejército de Estados Unidos y en los deportes, tienes una manera más fácil, o no más fácil, más clara de entender si funciona o no funciona algo, ¿cierto? Mientras que en el business, tú tienes por lo general tienes que esperar mucho tiempo para ver si las cosas empiezan a dar resultados eh, tan claros como lo tienes en estos dos ambientes. Obviamente, si tú empleas buenas métricas y todo eso, vas a tener maneras de darte cuenta más rápido, pero no es tan rápido y por eso digo que para mí tiene sentido de que los libros, su principal, los autores y todo eso salgan de ahí, ¿no? Porque tienes una manera muy fácil o no fácil, una manera más clara de formarte en liderazgo. Sí, sí. Digamos que el tema ahí es que justamente se vuelve, pues, y eso lo explican mucho en el libro también, se vuelve un tema de no llevarlo a los extremos, ¿cierto? No porque yo aprendí los conceptos, por ejemplo, como los del libro, que eso lo hablan mucho en las aplicaciones que hacen a las empresas, no significa que entonces todo vaya a fluir igual de rápido que en el ejército, ¿cierto? O igual que rápido que en Mm, un equipo deportivo. Y yo creo que ese es
ese es un punto bien importante que en los libros no se explica tan a fondo en otros libros. En este puntualmente, como te digo, como tienen la aplicación a los negocios, sí muestran mucho el contraste, muestran mucho ese contraste de, no, esta persona en esta empresa nos dijo que estaba aplicando el concepto de apropiarse de manera extrema a su negocio, pero no se dio cuenta que lo estaba haciendo mal porque no estaba viendo el balance entre apropiarse del negocio y delegar, por decir algo, ¿cierto? Y creo que Ujú. este libro lo plantea muy bien, pero hay otros libros de SEALs y Navies en donde eso no se deja tan claro. Entonces la gente de pronto como líder te puede decir mucho a esos extremos. Para mí hace mucho sentido porque, hombre, es más fácil imaginárselo en una situación de riesgo o en una situación de rapidez como lo es en un equipo de fútbol o en un equipo de baloncesto, de fútbol americano, pero, pero también creo que es, también creo que es importante como encontrar ese balance. ¿Sí me va a entender? No. Hay otro tema, hay otros puntos muy importantes del libro porque, bueno, a pesar de que todo gira alrededor de este concepto principal, hay un punto que se llama las leyes de combate, que también son muy interesantes. Y yo pienso que cada una de estas leyes de combate amerita como todo un tema de profundidad, o sea, de hablarlo en profundidad en un podcast. Pero creo que hay algunas que para mí son pilares claves también de la manera en que se lidera. Vuelvo a los temas de técnicos y a los problemas complejos que uno resuelve cuando uno intenta implementar la tecnología para innovar en un proceso. Y hay uno que Ujú, dentro de las leyes de combate que se llama la simpleza, make it simple, hacerlo lo más simple posible. Y esto puede sonar como contraintuitivo, counterintuitive, de la que la gente espera, en especial de lo que la gente se puede imaginar, digamos que en una empresa de tecnología, en una empresa de ingeniería, pero aplicar el principio y saber ser consciente de que debes de aplicar este principio de que volver las cosas simples es algo muy importante. ¿Ok? ¿Estás ahí? sí. No, no sé, se cayó tu video. ¿Cómo? No sé, yo te veo No, no sé. moviéndote. Ok, bueno, no importa. Hagamos de cuenta que son cosas de la aplicación. Bien, pero para seguir con el tema, volviendo acá, tenemos pues como este tema de volver las Sí, cosas simples. Sí, para mí esto es algo que es muy, muy importante y es algo que lo aplicamos creo que todos los días en las diferentes empresas en las que he podido trabajar. Y es como que, bueno, hay este gran proyecto, volvamos a cuál es la manera más sencilla de ejecutarlo. Y por lo general, esa manera sencilla es la manera correcta y es la manera que más nos acerca a la meta final. Entonces, para mí, ese yo creo que es el, la ley de combate de las que hablaron, de las que se ven en el libro, que más me interesa. No sé cuál es la tuya. pues a mí la simplicidad es de las que más se me dificulta. Mm, Pero la que más me llama la atención, o sea, la que a mí me parece más importante es la que ellos llaman cover and move, que es básicamente el trabajo en equipo. Para mí esa es la ujú. más importante de todas. Y bueno, no la más importante, pero la más valiosa desde mi perspectiva. ¿Por qué? Em, Bueno, porque yo pienso que el trabajo en equipo conlleva o nos guía hacia hacia las otras leyes del combate, que son la simplicidad, el poder priorizar, el poder delegar, ¿cierto? Pero creo que si no existe un trabajo en equipo, si no está la base del trabajo en equipo, es muy difícil llegar a eso, ¿cierto? Por ejemplo, si yo entro a trabajar en un equipo, qué sé yo, con muchas personalidades distintas, en donde a algunos les parece mejor hacer los planes así súper complejos y a los otros los planes más simples, y no logramos trabajar en equipo y viendo como la meta más grande y viendo como el bien a grandes rasgos, pues las cosas nunca van a fluir. ¿Sí? Si yo como líder llego e impongo un plan y el plan, de pronto el equipo no está de acuerdo con la simplicidad del plan, pues va a ser muy difícil que fluya, pienso yo. Ujú. Sí, sí. Además, para mí las dinámicas del trabajo en equipo,
pues aportan a muchas otras cosas. El trabajo en equipo también ayuda a potenciar la cultura organizacional, el trabajo en equipo potencia la motivación, el trabajo en equipo. Creo que tiene muchísimos más beneficios, ¿me entiendes? Entiendo. Bueno, para mirar, para que la gente no se quede, las cuatro leyes de combate que se ven en el libro son cover and move, que en realidad es, bueno, cubrir y moverse. Todo esto pues viene de un lenguaje, volviendo al tema del ejército, porque pues parte de la formación de ellos es cuando una persona se va a mover, el resto del equipo los cubre, lo que se llama como covering fire, que es disparar, otra persona se mueve y así se van moviendo, siempre cubiertos por los colegas. Y la ley en general habla de, o la law, si la ley habla de la parte que tú estás diciendo, que es trabajo en equipo. Si yo no puedo confiar en que mi compañero me cubre la espalda, pues probablemente me van a disparar y voy a morir. Llevando esto a un aspecto más de los negocios, es entender que en muchos casos, por ejemplo, cuando hacemos software, siempre lo llevo a esto, muchas veces yo no alcanzo a terminar mi parte, pero tengo compañeros que sí lograron la de ellos y vienen y me dan una mano y juntos, como equipo, sacamos adelante el producto. Esta ley es algo que constantemente lo refuerzo dentro de la cultura de la empresa y es eso mismo, no es que uno deba de pensar en los resultados como resultados individuales, porque nadie compra los resultados de una persona, se compran son los resultados del equipo, que es la empresa, y todos tenemos que mirar hacia el mismo lado y cubrirnos las espaldas. Segunda ley es la que estaba hablando yo, que es la de la simpleza, hacer las cosas simples. Eh, Me parece que en muchísimas ocasiones es de las que más se violan, ¿no? Como regla, o sea, la gente siempre se va a buscar soluciones complejas y ahí es donde se pierde tiempo, ahí es donde no se va hacia el lugar correcto. Pero yo creo que esta ley de la simpleza se ayuda mucho de la tercera ley, que es priorizar y ejecutar. ¿Por Ujú, qué? Porque cuando yo logro priorizar y ejecutar claramente, más que todo priorizar con claridad, y el equipo entiende las prioridades claramente, muchas veces van a entender que la única manera es cumplirle con las prioridades es simplificando. Es la única manera, porque si se complican, jamás van a cumplir con las prioridades y no van a poder ejecutar. Son dos reglas que van muy de la mano, a mi parecer. Vuelvo al tema, priorizar y ejecutar. La gente, creo que también lo he visto, es muy mala priorizando o enfocando y por lo general priorizan 10 cosas. Eso no es priorizar, eso es solo crear una lista. Priorizar es escoger las primeras dos cosas, lo más importante, y trabajar sobre una o dos cosas máximo para poder llevarlas a cabo. Si son metas grandes, la prioridad debe ser una y solamente una. Entonces, eso es priorizar, ¿no? No es tener una lista de 5 o 10 cosas, eso no es priorizar, eso es una lista y ya. Entonces, entender eso y poder ejecutar sobre eso es la ley. Y cuarto, comando descentralizado o decentralized command en inglés, otra vez yéndonos a las palabras un poco más del ejército, que obviamente significan cómo yo puedo delegar tareas y delegarle no siquiera solo tareas, delegar la capacidad de resolución y de solucionar problemas y la creatividad a las personas, a cada individuo del equipo. Cuando yo vuelvo al tema del ownership, cuando yo empodero el equipo, cada persona se siente empoderado y responsable del equipo, cada persona se convierte en una máquina pensante que es capaz de solucionar problemas. Vuelvo al mismo tema, yo veo a las personas pues viniendo de tecnología, si tú dices, listo, yo tengo un solo computador me genera tanta potencia como tal, pero si yo tengo 20 100 computadores, pues puedo tener eh, muchos procesos en paralelo que pueden correr al mismo tiempo. Y eso es lo que pasa y eso es así como yo veo a la gente. Muchas veces el líder, el jefe, quiere tener control de todo lo que sucede y lo que no entiende es que se convierte en un cuello de botella para lo que se tiene que hacer. Cuando tú empoderas el equipo, vas a tener no solo un cerebro, sino 10 20 cerebros que todos están pensando en la mejor solución y la verdad no vas a tener ni idea de dónde venga la mejor solución. Muchas veces la mejor solución llega desde la persona más junior que acaba de entrar al equipo, la más nueva, la acaba de salir del colegio, de la universidad, lo que sea,
puede que llegue la mejor solución. Y parte del buen liderazgo es empoderar a todo el equipo para que puedan tomar ciertas decisiones individualmente y Ujú. puedas tener como todo ese proceso. Esas son las cuatro leyes de combate y creo que, vuelvo y digo, a mí me parece que todas son brillantes, todas me parecen que son importantes y se complementan unas a otras. Entonces, bueno, no sé si tú quieras o quieras aportar algo adicional a las cuatro leyes de combate. No, digamos, me parecería interesante escuchar cuál te parece a ti en la que más se falla. No, la verdad, la verdad, yo he visto que por naturaleza en todos en la mayoría de equipos que he estado se fallan las cuatro, sin lugar a dudas. O sea, no puedo decirte que hay una en la que se falla. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces yo entro a los equipos y lo primero que escucho en todos los equipos es lo siguiente. Voy a volver, como te digo, el podcast y el enfoque. Muchas de las personas que nos ven y que nos escuchan son técnicas. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de un sprint es simplemente como una ventana de tiempo en la cual se ejecuta ciertas tareas. Si yo hablo de un sprint, me van a entender, ¿cierto? Que estamos hablando de esa ventana por lo menos de 2 semanas en los cuales se planean esas 2 semanas de trabajo y Ujú. intento ejecutarlo. Tú hablas de eso con un equipo y listo, tú tienes un sprint y tú entras a la empresa como líder o así sea como contribuidor individual y lo único que tú ves es como el tema de como, no, mira, a mí me fue muy bien en mi sprint, yo lo terminé, pero Pedro no lo terminó. Y muchas personas creen que eso es el éxito, ¿cierto? Y es como, no, yo estoy triunfando. Y lo primero que, cuando yo ya he tenido la oportunidad de entrar como líder o de convertirme en líder, lo primero que yo dejo súper claro es, no me importa si X persona o sea, hizo 100 tareas y la otra hizo 3. Si se falló en el objetivo del equipo, fallaron todos. O sea, todos tienen una mala calificación, todos fallamos porque no hay cómo celebrar el desempeño de una sola persona. Y puedes ver en los deportes, es muy fácil de ver eso, ¿no? Puedes tener un jugador que es la estrella y puede que juegue muy bien y puede que haga, no sé, a los que les guste el baloncesto, haga las canastas que quiera, a los que les guste el fútbol, haga los goles que quiera, como cualquier deporte. Pero si el equipo pierde, pues nadie va a celebrar, ¿cierto? Sin importar cómo te fue ni nada, nadie va a celebrar. Entonces, esa la veo o sea, la he visto constantemente, se rompe y es muy importante que el líder entre y les deje extremadamente claro que si no se cumple la meta del equipo, primero que todo, de ahí para abajo nada importa, todos fallaron, todos fallamos, empezando por el líder, ¿no? Entonces, esa me parece que siempre se rompe. La segunda, lo de la simpleza, esa también, esa es clara. Y creo que incluso esta de pronto está un poco menos que la primera. La primera yo la he visto mucho, que se rompe mucho porque siempre tendemos es solo a juzgar nuestro propio desempeño. Es difícil entender, más que todo, como te digo, más que todo porque la gente a veces, como las empresas pueden ser tan grandes, la gente no se siente como parte de esa visión. Cuando tú estás en un equipo, son 5 o 10 personas jugando y sabes que ahí está, ganan o pierden. Muchas veces en las empresas uno se retrae de eso y no. El de la simpleza la he visto que también muchas personas la quiebran constantemente y cuando tú ves, por eso un líder tiene que estar ahí para alinear constantemente cómo se está llegando al resultado. Y ahí hay como esa dualidad entre decentralized command, o sea, si dejas que la gente lo ejecute solo, pero puedes dejar que lo ejecuten solos, pero constantemente estar chequeando. ¿Por qué? Porque tú si no chequeas, puede que una persona se pase 2, 3 semanas haciendo algo demasiado complejo y si digamos que tú fuiste totalmente hands off, o sea, te retiraste y dijiste hazlo y llegan 3, 4 semanas y llegan con un mal resultado. Obviamente hay culpas compartidas, primero es la del líder, más que todo la del líder. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar ahí haciendo un chequeo y decir, mira, esto, ¿por qué se está demorando tanto? ¿Cómo podemos simplificar? Y en ese caso, como siempre te digo, se rompe constantemente. Y vuelvo, te digo, hablando otra vez de la palabra sprints, en todos los sprints, siempre veo que se rompe. Entonces, eso se rompe. Y priorizar y ejecutar, yo creo que esta es una de esas que cuando uno le coge el tiro,
es de las que ya más se pueden, eh, es de las que menos se rompen cuando le coges el tiro. Entonces, Sí. para una empresa de tecnología, ¿qué es cogerle el tiro? Es lograr entablar un buen proceso de planeación para que en esa planeación lo primero que se haga es organizar prioridades, ¿cierto? Y que haya personas que tengan la voz suficiente para dejar claro lo que se puede y lo que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque ¿dónde se rompe la de priorizar? Cuando tú tienes un líder, que es lo que en inglés se llama un yes man, o sea, un sí señor. El líder sí señor es terrible, porque el líder sí señor no prioriza. El líder sí señor es el que le dicen, tal cosa para mañana, sí señor. Tal cosa para pasado mañana, sí señor. Tal cosa para después. El líder sí señor es terrible, no prioriza nada. ¿Sí me hago entender? Sí. Y la gente tiene que entender y decir, ah, sí, yo soy un líder, sí señor. Y boom, hay que matar el líder, sí señor. Y hay que decir, no, yo soy un líder que prioriza porque entiendo que la capacidad de mi equipo es limitada, como la de todas las personas, y no vamos a hacer 10 cosas, vamos a hacer una o dos máximo y las vamos a hacer bien hechas, porque así como dice, es mejor tener una o dos cosas terminadas y generando valor que 10 cosas en proceso y que ninguna genere valor. Y muchas empresas quedan en eso. Ah, estamos tan cerquita de terminar las 10 cosas, pero nunca lo logramos. Y por eso desde que se quebró la empresa. Mientras que hay otras empresas que dicen, hice una o dos cosas bien y ahí estamos creciendo. Y yo prefiero eso y vuelvo y digo, ese es el punto. Una vez que tú tienes al líder que ya rompió el tema de ser sí señor, es capaz de priorizar, está visto que no se rompe tanto si hay eso. Y la última, la de Decentralized Command, esa es lo que en inglés dice como tricky, es como de tener cuidado. ¿Por qué? Porque Decentralized Command juega con un balance, ¿no? Y creo que hay otro libro también de Joko y de Leif Babin, que son los autores de este libro, que habla de la dicotomía del liderazgo. Y la dicotomía es como no tirar a los extremos, sino que encontrar como un punto. Y para mí una de las más claras de esta lista de cuatro leyes es esta. ¿Por qué? Un líder puede caer en ese error en el que diga, no, ya empoderé al equipo y los voy a dejar. Y si se vuelve demasiado, como lo que en inglés se dice como laid back, o sea, si yo me despreocupo y no continúo alineando cómo se está ejecutando, uno, y dos, la cultura, la vida y el equipo y la manera en que nos comunicamos tiende al caos. Ujú. Entonces, lo que va a suceder en ese caso es que como tiende al caos, poco a poco se va a ir deteriorando, poco a poco se va deteriorando. Y lo que en algún momento, cuando yo solté las riendas, funcionaba tan perfecto, cuando ya vuelvo y me meto, hay un caos, hay una cosa que no se parece nada a lo que se había creado y ahí está el problema. Entonces, Decentralized Command sirve y sirve mucho porque tampoco el otro extremo del líder que controle todo funciona, pero tiene que haber un punto, like, como en inglés el sweet spot, el punto dulce, el punto bueno, que es donde yo digo, sí, claro, yo estoy empoderando a la gente para que ellos puedan ir tomando las decisiones, más bien propongan decisiones, propongan soluciones, eh, salgan con sus propias decisiones y todo, pero yo estoy presente día a día, mirando que las cosas estén bien y apenas vea que algo salga, entro, corrijo y vuelvo y dejo que las cosas sigan. Pero ahí es donde Sí. el líder tiene que jugar con eso y creo que de todo esto puede ser una de las que más me presentan esa dicotomía de o lo hago muy así o lo hago muy así, y ninguna de las dos opciones de los extremos sería la que yo considere la más viable. Sí, súper de acuerdo. Es otro libro del que hay que hablar, porque me pareció muy bueno el libro también, pero, pero te entiendo mucho y sí, ese balance también lo hablan al final de este libro y es entre el apropiarse mucho y el aprender a delegar y a confiar en mi equipo. Entonces creo que ahí podemos estar de acuerdo, esa es la que tiene la cascarita más grande, ¿cierto? Esa es más complicada de balancear, porque siempre está el punto de que hasta dónde suelto y hasta dónde agarro. Sí, entonces, pero creo que ese es un tema que podemos dejar para ese Al libro siguiente, al puntual. siguiente. Sí, pero me parece muy, muy, muy interesante. De acuerdo, de acuerdo.
Bueno, yo creo que ya incluso nosotros cuando empezamos a planear esta sección habíamos hablado un poco de manejar un formato un poco más corto, de 30 a 40 minutos, creo que ya estamos sobre el tiempo, pero igual, este tema de liderazgo es un tema, es un todo un mundo, como van a ver, y lo importante no es tampoco entrar a tocar demasiados temas en cada episodio, sino que la gente se lleve de verdad una vista más profunda sobre un tema y que vean cómo se pueda implementar, ¿no? Y cuáles son los pros y los contras de yo asumir una postura. Como todo en la vida, no hay, para mí, no hay unas verdades absolutas, hay herramientas y una persona que es profesional y que es maestra en su área sabe cuánto le echo de esto, cuánto le echo de esto y si le echo o no de un ingrediente, ¿cierto? Para todas las ocasiones y para todos los equipos hay diferentes maneras de avanzar frente al equipo. Uno lo que hace con este tipo de conversaciones es empezar a crear ese arsenal de herramientas que pueda implementar como líder para que, para obtener los resultados como equipo. Una herramienta que para mí sí es indiscutible es el Extreme Ownership. Ojalá algún día alguna persona en el internet me pueda decir cuál es la mejor traducción para esto, pero yo le voy a decir Extreme Ownership. Ya intentamos traducirlo al principio, no lo logramos, pero bueno, yo creo que ya se entendió, ¿cierto? Se entendió el concepto y es un concepto que para mí me gusta, o sea, pensé en empezar con este concepto porque si hay algo que me ha ayudado a mí en la vida a escalar, a mejorar en todos los aspectos de la vida, es ese concepto de entender que yo soy el arquitecto de mi vida y eso incluye toda la responsabilidad. O sea, porque tú uno muchas veces dice, ah, sí, yo puedo ser arquitecto de mi vida, pero cuando pasa algo malo, ah, no, ya no es culpa mía, es culpa del cielo, de la tierra, del mar, de lo que sea, menos de mí. Y ahí es donde se rompe el concepto. Cuando yo soy capaz de aceptar las culpas, ser el dueño de ellas, ahí es donde empieza el crecimiento de verdad, ahí es donde empieza la solución, ahí es donde ahí nacen las soluciones. Entonces, vuelvo a hacer el énfasis de que este concepto es el concepto fundamental y bueno, para todos les vendría extremadamente bien. Uno, entender el concepto y dos, leerse el libro. Es un libro muy divertido. Lastimosamente no lo he encontrado en español. Entonces, para los que puedan y tengan la capacidad de leerlo en inglés, buenísimo. Si lo pueden escuchar en audiolibro es más divertido porque además la narrativa es súper entretenida. Otra vez me salieron chispitas. La narrativa es muy Sí, buena porque sí, no sé qué pasa. La narrativa es muy entretenida porque la hablan desde, me gusta mucho la emoción que le ponen cuando cuentan las historias de todo el ejército y me parece muy chévere. Así que si lo pueden escuchar en audiolibro, muy recomendado también. perfecto. Y bueno, con esta los dejamos. Vamos a estar en las siguientes sesiones de este segmento de liderazgo. Vamos a estar mirando otros libros que también hablan de temas muy puntual, muy buenos. Y en algunos casos nos saldremos un poco de los libros y mezclaremos temas de varios libros para que podamos entrar en profundidad sobre todas estas herramientas de liderazgo. Y bueno, esperamos ver preguntas de todas las personas y empezaremos a responder preguntas de liderazgo que son muy interesantes si ya son líderes o quieren ser líderes y tienen problemas o tienen dificultades con sus equipos. Sería bueno que las podamos discutir acá y que miremos qué herramienta, si tienen un problema y lo presentan y lo ponen en los comentarios, qué herramienta de todas estas que vamos a hablar es la herramienta adecuada y de qué manera implementarla. Creo que con eso podemos profundizar mucho más sobre las herramientas y de verdad verlas aplicadas prácticamente. Entonces, muchas gracias a todos y que tengan una buena noche.